Y ahí estamos, y estamos en Facebook también, estamos en vivo. Hola Diego, ¿cómo va? Qué bueno tenerlos acá también. Buenas tardes a todos, ahí van ingresando los demás. Hola Noemí. Quería preguntarles a los que vienen sumándose ya en estos días si pudieron ir haciendo alguno de los ejercicios, si estuvieron experimentando alguno de los ejercicios en esto, ¿sí? Vayan contándonos a ver qué resultados tienen, cómo les va yendo, qué les está pasando con eso, ¿sí? Sé que fueron varios y que muchos eran un proceso, que había que escribirlo, después ver y hacer cosas con eso, así que vayan tomándolo. Bien, hoy entonces tenemos confianza. También estamos ante otra palabra que dentro de lo que es el lenguaje de precisión en programación neurolingüística vamos a llamar nominalización. Esto viene de uno de los lingüistas del siglo pasado, que es Noam Chomsky, ¿sí? Que fue quien fue determinando este tipo de lenguaje de precisión, ¿sí? Entonces, ¿qué es una nominalización? Es un nombre propio sustantivado, ¿sí? Como definición por ahí, tal vez hay alguna profesora de lengua, es como volver para saber cómo hablamos. ¿Y cuál es la característica de este tipo de palabras? La característica principal de este tipo de palabras es que, si bien parece que son palabras que todos entendemos y que sabemos qué significa para cada uno de nosotros, la representación que nos hacemos cada uno sobre esa palabra va a ser distinta. Por eso siempre preguntamos qué significa tal palabra para vos. Lo hicimos con creatividad, lo hicimos con decisiones y hoy nos toca hacerlo con confianza, ¿sí? Si bien nosotros vamos a dar una definición de confianza, la idea es que cada uno de ustedes pueda rechequear, pueda verificar qué significa la confianza para vos, ¿sí? Específicamente, qué se representa, cómo se acciona la confianza para vos. La confianza está muy ligado a la palabra esperanza. Y ahí también les voy a pedir que cada uno de ustedes verifique si esta palabra significa un sentimiento, significa una sensación. Muy bien, Mariano, nos dice que para él la confianza es la opinión que tiene de otro o de sí mismo. Bien, bien, bien. Ahí vamos, sí. Les contaba esto de que está relacionada con la palabra esperanza. Por definición, la confianza es tener esperanza en algo o alguien, ¿sí? ¿Qué es tener esperanza en algo o alguien? ¿Sí? ¿Cómo manifestamos esa esperanza? ¿Sí? Confiando, sería una de las formas. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros si confiamos o no confiamos en el otro? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que en esta persona confío o en esta persona no? ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cuáles son las características que tiene esta confianza para mí? ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta yo? Uno de los que más escribió, que nosotros usamos sobre la confianza, es Stephen Covey, ¿sí? Él escribió un libro que se llama Factor Confianza, ¿sí? Los vamos a dejar todo escrito en Facebook. En este libro, él lo que nos cuenta es que la confianza es la capacidad de tener seguridad en algo o en alguien, ¿sí? Que se parece bastante a la definición de... El libro se llama Factor Confianza, ¿sí? Y lo primero de lo que él habla, Stephen Covey también escribió 7 hábitos para personas altamente eficientes, ¿sí? Es uno de los primeros libros a principios de los 2000. Factor Confianza, no sé de qué año es, y también nos va contando cómo armar contexto o cuáles son los hábitos de personas confiables,
¿sí? Para saber si nosotros lo tenemos o no. El libro se llama Factor Confianza, ¿sí? Entonces, vayan contándome cómo escucha el resto, ¿sí? Porque el resto me viene contestando, Gabriela, así que cualquier cosa hace F5, por las dudas. Hola, Nubia, ¿cómo va? Factor Confianza, exactamente. Ese es el nombre del libro. Bien, entonces, ¿cuál nos muestra él como factores principales de la confianza? ¿Sí? Y yo les voy a mostrar lo que hice para que lo puedan ver. Ahí va. Uno de los factores principales, cuando él nos habla de los factores principales de la confianza, los divide en dos tipos. Uno que va a ser constante y que también es interno, porque es un desarrollo interno de cada uno de nosotros, y otro que va a ser situacional, que va a tener con el afuera, que va a ser externo a nosotros, que va a tener que ver más con el contexto que nosotros tenemos. El que él determina como interno o constante es el carácter, ¿sí? Y el carácter que cada uno puede formar, ¿sí? Y el que él determina como situacional son nuestras competencias, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo qué significa el carácter y qué significan las competencias para cada uno de nosotros, ¿sí? En el carácter siempre se me ocurre acordarme de un proverbio que, como una de mis formaciones de base es el periodismo, siempre me gusta encontrar la fuente y acá siempre lo encontré como simplemente un proverbio. Que es, siembra un sentimiento y tendrás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás algo más constante. Desde esa constancia, si vos sembrás un hábito, vas a tener una acción. Si sembrás esa acción, vas a tener un carácter. Y del carácter podemos ir a un temperamento, que es sostener el carácter en el tiempo. Ahí me la buscó Marcelo, gracias. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un carácter, siembra el carácter y cosecharás tu destino. ¿Sí? Es una de las frases que más me gusta tener a mano, porque ¿cómo desarrollamos el carácter? ¿Cómo hacemos para desarrollar el carácter? Nombré temperamento porque Paul Ekman, que es uno de los autores que más usamos con emociones, habla de temperamento. Y él nos cuenta que también es distinto a un estado de ánimo, ¿sí? Porque el temperamento va a ser un estado de ánimo constante, como esto que nos trae Stephen Covey, constante en el tiempo. No importa lo que pasa afuera, eso lo hace constante, ¿sí? Si yo sostengo el mismo carácter, pase lo que pase fuera de mí, eso tiene que ver con mi temperamento, con mi forma de ser, con lo que yo cultivé internamente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos incluso de autoestima? ¿Sí? Estábamos hablando cómo hacíamos para cultivarla y hablábamos de esto de poder gestionarnos de adentro hacia afuera. Una de las formas de poder ir desarrollando nuestro carácter tiene que ver con poder desarrollar nuestras aptitudes internas, gestionar nuestras emociones, nuestra forma de relacionarnos con los demás. Otra de las cosas que hablábamos con autoestima era también poder ser asertivo, ¿sí? Poder obtener flexibilidad en mis respuestas con las relaciones con los otros. Eso también hace a mi carácter. Son todos factores que van a ayudarme a desarrollar un carácter confiable, ¿sí? Porque va a ser parte de cuán confiable puedo ser yo, ¿sí? Una de esas formas es desarrollando mi carácter.
La de competencias es más fácil porque es aquello que desarrollamos en el exterior, que puede tener que ver con mis competencias con carreras, con si soy bueno en matemáticas o no, es más palpable porque tiene que ver con hechos que yo puedo cuantificar. El carácter, al ser interno, va a ser algo que solo siento yo, si bien puedo ser una persona de buen carácter o que la mayoría juzgue como de buen carácter en función de mis actitudes, solo yo voy a saber lo que me pasa adentro cuando voy a estar teniendo esa actitud, con lo cual mi carácter depende 100% de mí, ¿sí? De lo que a mí me está pasando y de cómo lo veo yo y de cómo sostengo ese estado interno en el tiempo, de cómo sostengo mis relaciones, incluso relaciones que no sostenga también de cuál fue mi parte en eso, y eso también va a hablar de mi carácter más allá que de mis competencias, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Buenísimo, gracias Antonio por el feedback. Bien, entonces, ¿qué otra cosa va a tener la confianza? ¿O en qué confío yo? ¿Qué tipos de confianza puedo desarrollar? ¿Sí? Una es la que traía Mariano, porque él decía, en otro o en mí mismo. Entonces, el primer tipo de confianza que yo voy a desarrollar es la confianza personal, ¿sí? En cuánto confío yo en mí, ¿sí? Lo otro, el otro tipo de confianza del que hablaba Mariano, cuando hablaba de otro, nosotros lo llamamos también es confianza relacional, ¿sí? Yo puedo confiar en el otro, pero también voy a confiar en cuál es mi relación con el otro. ¿Se acuerdan cuando vimos creatividad que hablábamos de las tres mentes, donde la mente de campo era eso que se daba entre el otro y yo, que tenía que ver con cómo cultivaba yo mi relación, que tenía que ver con qué pasaba en la relación, ¿sí? Bueno, esa es la confianza relacional. Yo puedo confiar en el otro evaluando sus competencias, que eso va a ser más cuantificable, y también sintiendo yo cómo me siento en función de mi carácter, yo voy a tener, o en función del carácter del otro, lo voy a evaluar en función de mi esperanza en esa persona. ¿Sí? Nubia nos dice, yo soy muy buena transmisora de confianza. ¿Y cómo te das cuenta, Nubia, de eso? ¿Cómo sabes que transmitís muy buena confianza? Porque eso nos va a ayudar a hablar de cómo armamos un contexto, ¿sí? ¿Cómo sabemos que somos buenos o no transmisores de confianza? Nosotros a eso lo que le llamamos en realidad es aprender a armar contextos de confiabilidad, ¿sí? Más de juzgar si somos buenos o malos transmisores de confianza, lo que hacemos es aprender a armar contextos de confiabilidad. Entonces, como tipos de confianza teníamos la confianza personal, cuánto confío yo en mí misma para determinadas cosas. A veces, en este mix que tenemos entre el carácter y las competencias, va a depender de qué evalúo yo como carácter mío y qué evalúo yo como competencia mía para desarrollar determinadas cosas. Por ejemplo, yo no confiaría en mí para arreglar un auto o si algo se rompe en el auto. ¿Sí? Yo no tengo las competencias desarrolladas para eso. ¿Sí? Por ejemplo, tampoco confiaría en mí para hacer un gol o para jugar a cualquier tipo de deporte que implique paleta o raqueta o lo que fuera, porque mis aptitudes, ¿sí? Mis competencias para eso no son buenas. ¿Sí? Entonces, voy evaluando cuáles son mis competencias, más que tenga muy buen carácter y le sonría a la gente y
esté todo bien y mi carácter sea muy bueno, mi competencia para ser compañera en una dupla de tenis no va a ser la mejor, ¿sí? Entonces ahí yo tengo cuál es mi confiabilidad, cuánta confianza tengo en mí, cuánta confianza tengo en las relaciones y cuánta confianza tengo, como también tipos de confianza, en los sistemas a los cuales pertenezco, ¿sí? Cuánta confianza tengo en mi familia como primera organización a la que pertenezco, ¿sí? Tampoco tener en cuenta otros sistemas, la escuela, mis compañeros de trabajo, cualquier sistema que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Es mi confianza en mí mismo, mi confianza en las relaciones que tengo, ¿sí? Para llevarlo al resto de los individuos, y más allá de las relaciones, mi confianza en los sistemas, que van a tener que ver con sistemas culturales, y si lo llevo mucho más amplio, mi confianza en la sociedad, mi confianza en el mundo, mi confianza en la humanidad, y lo puedo seguir tomando sistemas más grandes cada vez a los que pertenezco. Y la invitación en esto es ver cuál es mi grado de confianza, evaluando tanto en mí mismo, va a haber cosas en las que confío un montón en mí, y va a haber cosas como arreglar el auto en las que no, ¿sí? No siempre, depende para qué, voy a tener el mismo porcentaje de confianza, tanto en mí, como en las relaciones, como en los sistemas a los que pertenezco. Y la idea ahí es que puedan ir evaluando y qué otros tipos de confianza se les ocurre que ustedes están desarrollando, ¿sí? Eso con los tipos de confianza. Ahí nos decía, vuelvo a la respuesta de Nubia, porque nos ayuda a ver cómo armamos contextos de alta confiabilidad, ¿sí? Nubia nos dice, yo soy buena transmisora de confianza porque mis amigas siempre me lo dicen que soy positiva y que miro el lado positivo de las cosas. Bien, eso tiene que ver con una confianza relacional. ¿Con qué va a tener que ver también esta confianza relacional? Con las necesidades del otro, ¿sí? Si las amigas necesitan escuchar el lado positivo de las cosas, la van a llamar a Nubia, ¿sí? Porque confían en que ella les va a dar el lado positivo de las cosas, ¿sí? ¿Y en qué se van a basar? En hechos anteriores. Si yo cada vez que la llamo me cuenta el lado positivo de las cosas, ¿sí? Yo cada vez que necesite escuchar el lado positivo de las cosas, la voy a llamar a Nubia, ¿sí? Eso va armando los contextos para los cuales tenemos un mayor grado de confiabilidad, ¿sí? Antonio pregunta si esa confianza relacional es del transmisor y del receptor. Las relaciones tienen que ver con cada uno de sus componentes. Las relaciones pueden ser uno a uno, pueden ser uno a muchos, puede ser la relación conmigo mismo, ¿sí? Y sobre todo con relaciones, una de las características que va a ayudarnos a desarrollar contextos de confiabilidad va a ser nuestras promesas cumplidas, ¿sí? ¿Cuál es nuestro compromiso en esas relaciones? ¿Sí? ¿Cómo nosotros, cuál es nuestro grado de compromiso en esas relaciones? Y de todas aquellas promesas que hicimos, haberlas cumplido. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en autoestima, hablábamos de las promesas cumplidas con nosotros mismos? ¿Sí? Gabriela pregunta, ahí vamos. Entonces, lo que hablábamos reciente, cuando hablábamos de autoestima, hablábamos de las promesas cumplidas o incumplidas con nosotros mismos,
¿sí? ¿Eso qué va a ayudarnos? A desarrollar la confianza con nosotros mismos, a ver si voy a poder cumplirme esa promesa o no y que yo lo pueda evaluar. Ahora, ¿qué pasa con las promesas que le damos a los demás? ¿Sí? ¿Qué me pasa a mí cuando le prometo a alguien que voy a llegar a tal hora y no llego? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Sí? Si yo soy una persona muy puntual, que suele ser mi caso, ¿sí? Generalmente es muy raro, muy raro, cuando quiero llegar muy tarde, llego en punto, ¿sí? Si yo quiero llegar tarde a un lugar, voy a llegar en punto. Es así. Ahora, ¿qué me pasa a mí con eso? Si yo prometí que va a estar a esa hora, hago todo lo posible para estar a esa hora. Hay gente que tal vez la puntualidad no la toma tan así. ¿Qué me pasa a mí cuando yo prometí que iba a llegar a una hora y veo que estoy atascada en el tráfico? ¿Sí? Acciono, llamo a esa persona y le digo que tengo tantos minutos de demora porque estoy atrasada en el tráfico, o porque, no sé, se rompió, o porque tuve que salir más tarde de mi casa, no importa por qué, ¿sí? Me hago responsable, vamos a usar varias de las palabritas que usamos para autoestima, que también nos sirven en esos desarrollos internos para armar contextos de confiabilidad, tanto con nosotros mismos como con los demás, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos si vemos que una promesa que nosotros hicimos no la vamos a cumplir? ¿Cuál es nuestra mejor forma de actuar para cumplir con nuestro compromiso? O para armar estos contextos de credibilidad. Lo primero va a ser dialogar con esa persona y decirle, no llego, me pasa esto, esto y esto, y repactamos la promesa, ¿sí? Tal vez directamente el otro me dirá, no importa, importa, lo quiero así, puede ser mañana, ¿sí? No lo sé. Ahora, lo primero que voy a hacer es repactar esa promesa que hice. Esto va armando lo que llamamos el contexto de confiabilidad. Si yo vengo cumpliendo todas mis promesas con una persona o con una organización o con quien fuera, ¿sí? Si yo vengo cumpliendo todas mis promesas y en una que no puedo, aviso y aviso a tiempo, voy a ser una persona creíble igual, ¿sí? Porque si bien no pude llegar a esa promesa, avisé y avisé a tiempo y avisé, y algo que es mucho mejor todavía es poder llevar una propuesta que repare la promesa incumplida, ¿sí? ¿Cómo es esto? Yo no llego, estoy atascada en el tráfico, no voy a llegar, la persona ya perdió ese valor de tiempo, ¿sí? Lo que puedo hacer es decirle, o te voy llamando y vamos hablando, si es que lo estoy manejando, por supuesto, y vamos hablando lo que tenía que ver con la reunión que íbamos a tener, o repacto la reunión para lo antes posible con esa persona para hablar de aquello que yo le había prometido, para hablar del trabajo si es que yo estoy yendo a una reunión de trabajo, ¿sí? Entonces, todo esto lo que vamos a hacer es generar contextos altamente, con altos factores de credibilidad. ¿Para qué? Para que en la suma de los hechos pasemos a ser personas confiables, ¿sí? Como dice Nubia, mis amigas se basan en hechos anteriores para llamarme cuando necesitan ver el lado positivo de las cosas. No va a ser para todo, ¿sí? Sí va a tener, y en esto sí va a tener que ver con estos dos factores, con mi carácter y con mis competencias, ¿sí? En esto que hablábamos. No tengo todas las competencias y eso es lo primero que aceptamos de nosotros mismos. Va a haber cosas que no voy a saber hacer, va a haber cosas para las cuales no voy a resultar confiable, ¿sí? En esto que hablábamos de arreglar el auto, por ejemplo.
¿sí? Depende para qué vamos generando cuál es nuestro contexto de confiabilidad, ¿sí? Hablamos entonces de las promesas. Hablamos también de escucha. Las personas altamente confiables tienen muy desarrollados sus niveles de escucha, ¿sí? Esto de poder ser alguien en que los demás puedan confiar para decir aquello que tengan ganas de expresar, ¿sí? El ejemplo de Nubia, gracias Nubia, nos vino bárbaro, porque cada vez que yo necesite que alguien escuche lo que me está pasando, la voy a llamar porque ella siempre me escucha, ¿sí? Más allá de si busco o no una respuesta, ¿sí? Entonces, desarrollar la reparación de mis promesas incumplidas, el poder tener un compromiso con el otro, que tiene que ver con el cumplimiento de todas mis promesas con el otro, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Sí, el poder aceptar lo que nosotros llamamos feedback del otro. Hay un concepto que es el concepto de Kaizen, que es de poder tener una mejora continua. Y esta mejora continua se da en los dos factores, tanto en el desarrollo de mi carácter interno como en el de mis competencias externas. Entonces, si yo escucho que tal vez al otro no le sirvió aquello que yo le estaba dando y lo escucho, lo tomo para mi propia mejora y para poder repararlo en la promesa que le hice, ¿sí? Y ahí voy teniendo conductas que tienen que ver con con ambientes confiables, con el desarrollo de contextos de credibilidad, ¿sí? De contextos de confiabilidad, ¿sí? Siempre en una relación, como bien decía Antonio, hay dos. Ahora, yo voy a hacer de mi parte el armado del contexto de confiabilidad. Siempre va a haber una parte que dependa del otro. Si decide o no decide confiar en mí. Lo que yo voy a revisar es que en el caso que no haya confiado, lo que yo voy a revisar es si está armado mi contexto de confiabilidad. Y si todo lo veo que sí, puede pasar que el otro así igual decida otra cosa y eso está bárbaro desde la libertad de nosotros. Gabriela me pregunta cuál es la diferencia entre el tipo de confianza relacional y la confianza en los sistemas. Es lo mismo si yo te digo, o si yo te pregunto, ¿confías en tu pareja? Que si yo te pregunto, ¿confías en la escuela en la que trabajas? La escuela es todo el sistema. Si no hay una sola persona. Las relaciones generalmente es una o como mucho muchas. En el caso de, si yo te preguntara, ¿confías en tus alumnos? Sí, sé que Gabriela es maestra, por eso le estoy dando estos ejemplos. ¿Sí? ¿Confías en tus alumnos? Entonces ahí es una relación de uno a muchos. ¿Confías en la directora? Es una relación de uno a uno. Ahora, si yo te digo, ¿confías en la escuela? Estoy hablando de un sistema, de una organización. Es uno de los sistemas a los cuales vos perteneces, ¿sí? Otro de los factores que podemos desarrollar, sí. Buenas tardes, me voy a meter un cachito en el tema de sistemas. Y también considerar que un sistema es confiable o no, o podemos tener confianza o no confianza, de acuerdo a la suma de las partes de ese sistema. Cuando hablo de la suma de las partes, no solo estoy hablando de las personas. Cuando pertenecemos a un sistema, hablamos de las personas que lo componen, las relaciones de las personas que los componen, las formas en que se interrelacionan esas personas que los componen, y además los protocolos, los lugares, etcétera, etcétera. Cuando hablábamos de la escuela,
para dar ese ejemplo como sistema, no solo es importante cuáles son los programas de estudio, los lugares donde se estudia, los protocolos de asistencia, etcétera, etcétera, sino también cómo todo eso es utilizado por quienes están dentro del sistema en forma relacional. Es decir, la confianza en un sistema es el emergente de la forma de relacionarse todas las personas y interrelaciones y protocolos entre sí. La parte de sistemas por ahí en algún momento la vemos. ¿Vas a dar una clase de sistemas? Vamos a ver. Él da la clase de pensamiento sistémico que está en el segundo año de la carrera de programación neurolingüística porque tiene que ver con su carrera de base. Muchas gracias. Tengo muchas ganas de ver muchas cosas. Así que... Allá iremos. Muy bien, gracias. Estábamos en otra de la formación de cómo armar este contexto de confiabilidad. Otra de las cosas en las que podemos armar este contexto de confiabilidad es decir, me equivoqué y reparo ese error. Que a veces no tiene que ver con una promesa, sino, por ejemplo, si soy vendedora, me puedo equivocar en el precio de una prenda, ¿sí? Entonces tal vez le estoy cobrando de más a la persona y cuando me doy cuenta le devuelvo la diferencia. Eso va a ser un contexto de confiabilidad en mí. Reconocer tus errores, exactamente, Antonio. Sí, sí, sí. Va a ser que yo, más allá de reconocerlos, estamos en lo mismo de la reparación de las promesas incumplidas, ¿sí? Más allá de reconocerlo, pues yo te puedo decir, me equivoqué, te cobré de más, quedarme así, ¿sí? Mirándote. Esa es una de las formas que puede que no arme un contexto de confiabilidad. La reparación es, me equivoqué, te cobré de más, entonces le devuelvo a la persona la diferencia. Eso hace también armar este contexto de confiabilidad en la cual seguramente, por lo menos si yo soy la persona que compró en ese negocio, voy a volver a comprarlo ahí. Les voy a contar algo que nos pasó con un negocio de comidas, que habíamos pedido algo, tardó 2 horas en venir, con lo cual cuando vino trajo otra cosa, así que llamamos para devolvérsela y para decirle que no queríamos nada, ¿sí? Y lo que hizo esta persona fue regalarnos un calzón, ¿sí? Lo que hizo esta persona fue traernos lo que habíamos pedido y regalárnoslo. Nosotros, mientras ese negocio estuvo abierto, fue en el primer local en el que teníamos la escuela, que almorzábamos ahí, hasta que cerró, le comprábamos todos los mediodías a ese negocio. Y eso tuvo que ver con su actitud total, que armó un contexto de confiabilidad muy importante para nosotros, porque tenía que ver con nuestra nutrición diaria. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo ahí con los ejemplos del armado del contexto de confiabilidad? Que hubo un error y hubo una reparación de parte de quien reconoció el error. Y comercialmente para ellos fue fantástico, porque nosotros pasamos a ser clientes totalmente asiduos. Y no solo le comprábamos nosotros, sino que cada vez que alguien de la escuela quería comprar algo para comer, le hacíamos que les compre a ellos. ¿Sí? Entonces, no solo yo vuelvo a comprar, sino que además lo recomiendo. Y esto va armando contextos de confiabilidad. Seguramente las amigas de Nubia, cuando le cuentan a otras personas esto de que pueden llamarla para que les cuente el lado positivo de las cosas, la nombran a ella y en ese punto la están recomendando, están diciendo que ella arma un contexto de confiabilidad para escuchar a sus amigas. ¿Sí? Bien, hasta acá vamos. El cultivar las relaciones también va a armar lo que tiene que ver con los contextos de confiabilidad. Lo que me da la pauta también el ejemplo este de poder hablar de cuáles son los focos de credibilidad en los cuales yo me voy a
basar para desarrollar esos contextos de confiabilidad. Uno de ellos tiene que ver con el ejemplo este que les contaba de devolver el dinero o de hacerle un regalo a esa persona con la que me equivoqué, de esta reparación. El primero tiene que ver con la integridad. ¿Se acuerdan que lo habíamos trabajado en la autoestima para desarrollo por nosotros mismos? No solo va a ayudar a desarrollar mi carácter como factor de confiabilidad, sino también la integridad va a ser uno de los focos de credibilidad, va a ser uno de los focos que va a hacer que los demás crean en mí, que los demás tengan esa esperanza que dice la Real Academia Española en mí, ¿sí? Y de la integridad me gustaría hablar en esto como a veces se la suele confundir con la honestidad, ¿sí? Y no son lo mismo, ¿sí? La honestidad tiene que ver con poder decirle al otro o actuar de determinada manera con el otro. La integridad va a hacer que mi actitud y mis acciones sean las mismas, me mire o no me mire el otro. Sí, por favor. Va a ser que el otro me mire o no me mire. ¿Tenés la anécdota para contarnos? Marcelo tiene un cuentito para contarnos sobre la diferencia entre honestidad e integridad. Entre honestidad y integridad. Estaba una pareja en un hotel pasando la noche y cuando pide una pizza para cenar, entonces reciben la pizza, le pagan al delivery, el delivery se va, y cuando abren la caja de pizza se encuentran con que había mucho dinero, no sé, encontraron, por decir algo, $1000. Entonces la mujer le dice, uy, qué bueno, qué suerte que tenemos, nos ganamos $1000, y él le dice, no, mirá querida, no, la verdad es que no, déjame que llamo a la pizzería para devolvérselo. Entonces llama a la pizzería, le da ocupado, sábado a la noche, delivery, era una locura. Así que dice, vamos a devolvérselo. No, ¿cómo se lo vas a devolver? Que nos quedamos, que es dinero nuestro, si ya lo encontramos. No, yo lo quiero devolver. Así que se van, agarran el auto, llegan a la pizzería, y le dice, mirá, me mandaron la pizza, recibí esto y había dinero dentro de la caja. Y le dice, el dueño de la pizzería dice, uy, qué bueno que lo trajiste, ¿escuchaste en la radio que lo estábamos pidiendo? No, la verdad es que lo recibí, vine a traértelo porque supuse que era tuyo, uy, qué bueno, era el dinero que teníamos ahorrado, etcétera, qué bueno que lo trajiste, te agradezco, decime tu nombre. No, está bien, no te preocupes, no, porque ahora viene mi hermano que trabaja en la radio, que era el que estaba haciendo el pedido, así que por favor quedate un cachito, así te entrevistamos, porque esto es importante, que la gente sepa, que conozca la honestidad, que todavía es un valor importante, de que somos honestos. No, le dice, no, por favor, bueno, déjame tus datos, así podemos compartir con la gente. No. Y entonces en voz baja lo agarra, le dice, ¿sabés qué pasa? Yo no puedo decir que estaba en un hotel con una chica, y si se entera mi esposa. Entonces, para resumir, esta persona era una persona muy honesta. Es un poco diferente para nosotros de la integridad. Muchas gracias. Gracias por la anécdota. Es una anécdota que escuchamos y que nos ayuda mucho a graficar y delimitar la diferencia entre honestidad e integridad. ¿Sí? Honestidad va a tener que ver con nuestras acciones con los demás. ¿Sí? Porque yo puedo decir que soy honesto conmigo mismo, pero va a tener que ver con las acciones con los demás. La
integridad tiene que ver con mis acciones, con mis actitudes, más allá de si el otro me está mirando o no. Sí. Y poder ahí revisar nuevamente en esta integridad que habíamos empezado a trabajar con autoestima, cuáles son mis fortalezas, ¿sí? ¿En qué punto yo soy íntegro? ¿Cuáles son los valores que tengo para aquello que hago? ¿Sí? Eso me va a ayudar a armar estos focos de credibilidad para después para tener este contexto de confiabilidad que hablábamos antes. ¿Sí? Cómo yo actúo, me estén mirando o no el otro, ¿sí? La cajera tranquilamente podría haberme dicho, me equivoqué en lo que te cobré, y no repararlo. Con lo cual, en el me equivoqué, en lo que te equivoqué, en lo que te cobré, está siendo honesta, porque está diciendo, me equivoqué. Ahora, no repararlo, no está siendo una persona íntegra. ¿Sí? Le va a faltar esa actitud para conmigo, ¿sí? Lo mismo el señor de la pizza. ¿Sí? Lo otro que también es parte, se relaciona con lo que estuvimos viendo para autoestima, tiene que ver con la intención que tengo detrás de mis acciones, ¿sí? La intención que tengo para con el otro. ¿Para qué voy a hacer lo que voy a hacer con esa persona, en ese lugar, en ese momento? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué lo quiero en mi vida? ¿Para qué voy a encontrarme con esa persona en una reunión laboral? ¿Sí? ¿Para qué? Esto también está relacionado con los valores, pero tiene que ver con la intención. ¿Yo para qué voy a hacer lo que voy a hacer? ¿Cuál es la intención detrás de mi acción? ¿Y la intención detrás de mi acción? ¿Cuál es? ¿Cuál es la intención de poder estar acá hoy? ¿Sí? ¿Para qué? Para mí, para desarrollarme. La mía personal es difundir lo que hacemos y como periodista llevar buenas noticias en un momento donde tal vez el resto de las noticias no son tan buenas. Esa es la intención que tengo yo, que va con gata y todo, con nuestra gatita en de quédate en casa, estamos en nuestro living con la gatita, así que la van a escuchar. Esa es la intención de poder dar durante todos estos días este entrenamiento en programación neurolingüística gratuita, ¿sí? ¿Cuál es la intención de las cosas que yo hago? ¿Sí? Antonio nos pregunta, ¿credibilidad puede ser que tus acciones concuerden con lo que dices ser? Puede tener que ver con la congruencia. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros, cómo sabe el otro, ¿sí? ¿Cómo sé yo desde afuera tuyo que lo que estás haciendo coincide con lo que pensás y con lo que sentís? ¿Sí? Yo desde afuera no puedo verlo, yo solo puedo puedo percibir tus acciones, ¿sí? Ahora, no puedo saber cuál es el pensamiento que hay detrás de tus acciones, no puedo saber qué sentís cuando estás haciendo esto, ¿sí? Mucho menos puedo saber cuáles son tus valores, si estás siendo íntegro cuando lo haces, y tampoco puedo saber cuál es tu intención al hacerlo, ¿sí? Entonces, todas estas evaluaciones que ayudan al desarrollo del carácter en el factor de la confianza y este armado de contexto, son todas internas que van a depender de nosotros. Los únicos que podemos saber si tenemos alineados los pensamientos, los sentimientos con las acciones que hacemos, somos nosotros, ¿sí? Si bien en algún momento con el transcurso del tiempo puede llegar a notarse, va a ser con una acción, ¿sí? Diferente. Con lo cual, los únicos que podemos saber
lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando cuando estamos haciendo algo, somos nosotros. Somos los únicos que vamos a poder evaluar eso, ¿sí? Así que muy buena tu pregunta. Nubia nos pregunta, para mí es un enfoque de cambio, estoy buscando en mi vida fortalecerme. Muchísimas gracias, Nubia. ¿Sí? Bien, vamos con otros de los focos de credibilidad. El otro va a tener que estar con este Kaizen que hablábamos del armado de contextos, de desarrollar mis capacidades. ¿Cuáles son las capacidades que yo sé que tengo que desarrollar? Sentarme y en esto sí sincerarme conmigo y decir, bueno, evidentemente me están faltando capacidades para esto, que tiene que ver con un logro, que es el otro foco de credibilidad, ¿sí? Entonces, en eso, sentarme y sincerarme conmigo mismo, ¿sí? Y decirme, bueno, la verdad es que para esto me falta desarrollar tal capacidad o tal otra, por ejemplo. En lo que hablábamos del auto, sí, yo no necesito saber mecánica para manejarlo, por suerte. Sí necesito, en cuanto al manejo, tomar más confianza en mí misma y salir. No en este momento, pero sí poder gestionar lo que me pasa en la calle para qué, y ahí le pongo la intención, para poder moverme sola con el auto. ¿Sí? Y ahí le pongo la integridad, porque yo quiero manejar de manera responsable, más allá de si me ven o no los otros, tanto para mí como para el resto de la calle o de la seguridad vial. ¿Se va entendiendo lo que vamos diciendo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Van entendiendo todos? El último foco del que vamos a hablar tiene que ver con los logros que nosotros tenemos. Más allá de lo que las personas van a evaluar como nuestras promesas cumplidas, que eso también puede estar relacionado o no con nuestros logros, es ir, y esto tiene que ver primero en la confianza con nosotros mismos como con los demás, es ir parándome, afirmándome, autoafirmándome en mis propios logros para confiar cada vez más en mí y poder tener mi carta de presentación en el contexto de confiabilidad, con hechos. Seguramente tengo logros, ¿sí? Seguramente en mi caso hubo muchas veces que pude manejar muy bien. Seguramente y llegar de un lugar a otro en determinada distancia. Lo puedo ir tomando como un recuento de logros y de hechos que tengo conmigo misma y para los demás. No sé, una vez logré hacer el pudín caramelizado que solo mis hijos comen. Entonces, en ese punto también yo lo logré, es un logro mío, que tiene una intención, que es que ellos merienden, que tiene que es íntegro porque va más allá de si me ven o no los demás afuera, ¿sí? Ahora, ellos van a confiar en que pueden pedirme un budín que saben que les va a gustar. Cosas súper simples, súper sencillas, porque esos también son logros míos. Virginia dice, cuanto más confianza, más logros. No siempre, no siempre. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Edison? Edison tenía mucha confianza en sí mismo. Sin embargo, cuando inventó la lamparita, tuvo 1000 errores antes. Y un periodista le preguntó cómo se sentía con respecto a los 1000 errores que había tenido antes de inventar una lamparita que realmente funcionara con luz eléctrica. Y él dijo, no tuve 1000 errores, aprendí 1000 formas de cómo no hacer una lamparita.
Estamos hablando de Edison, que era una persona que tenía muchísima confianza en él mismo, y que tenía mucho foco de credibilidad en aquel invento en el que estaba confiando que iba a realizar, no solo para él, sino también para los demás. Y analicémoslo, ¿no? Tenía credibilidad, tenía una intención muy, muy, muy clara, tenía todos los valores detrás de eso que quería lograr, tenía la capacidad para hacerlo, ¿sí? O la iba aprendiendo en el momento, la iba desarrollando cuando entendía que por ahí no iba, desarrollaba una nueva capacidad para inventarla. Ahora, hubo 1000 veces antes de poder lograr la bombita que hoy usamos en casa, ¿sí? O que ya no, porque no es la misma, pero que fue modificando de donde surgió esa bombita que hoy prendemos todos los días la luz y tal vez ni pensamos en esto que hay detrás de. Sin embargo, no tuvo el logro en principio, ¿sí? Le costó, pero él confiaba en el proyecto, confiaba en sus capacidades, tenía una intención muy clara, tenía los valores muy claros, tenía integridad y tenía el carácter para poder sostener y gestionar toda esa falta de logros o de faltas de encuentros en el propósito inicial. ¿Sí? Bien. Ahí estamos. Hasta acá alguna pregunta. Stephanie dice, me perdí foco, integridad, intención. Ok, Stephanie, podés volver a verla si te metes en la sección de videos de la página de Facebook de Coaching y PNL La Plata, o la podés volver a ver en nuestro canal de YouTube de Efecto Butterfly, que es donde tenemos todos los videos otra vez, cada vez que lo necesiten, lo pueden parar, pueden preguntar, vamos contestando luego todos los mensajes y preguntas que tengan. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en esto, muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por los feedback. Un segundito, porque acá Dale. hay una consulta muy interesante de Cintia, y quiero sumar en algo que venimos trabajando, sobre todo vos venís trabajando, yo me cuello nada más. Pero aprovecho, dice, ¿qué se puede pensar en una relación dual cuando el otro sabe que no fue coherente, porque se lo hacemos saber en el intercambio, pero no realiza ninguna promesa? A ver, algo que para nosotros es súper, súper importante tiene que ver con lo que nosotros hacemos, lo que nosotros elegimos, lo que nosotros decidimos. Yo después, a partir de ahí, de cómo estoy evaluando mi relación con la otra persona, decidiré lo que yo hago. Para nosotros hay casi, diría que es como un mantra, yo no puedo cambiar a la otra persona. La única persona que yo puedo cambiar es a mí. A lo sumo le puedo decir a la otra persona, me prometiste esto y no me lo cumpliste. Y por no cumplírmelo, yo me siento de esta forma. Al vos no cumplir esto que prometiste, yo me siento de esta forma. Hay toda una forma de comunicación que es un poquitito más larga que esta, tiene que ver con el chequeo de la promesa, si las promesas las hicimos o no, que tal vez en otro momento lo compartamos. Pero básicamente, en respuesta a Cintia, lo importante es esto: no puedo pretender que el otro cambie. O lo puedo pretender, sin embargo no va a depender de mí. Lo que más probablemente me va a suceder cuando yo pretendo que el otro cambie es que me frustre si no lo hace. A veces lo hace, a veces no lo hace, pero yo no puedo hacer nada para que el otro cambie. La única persona que yo tengo el poder de cambiar es a mí mismo. Bien, y relacionado con esto les dejo una frase de Fritz Perls, que es uno de los que modelaron Grinder y Bandler, para que tenemos muchas cosas, es el padre de la Gestalt, tenemos muchas cosas en la programación neurolingüística, que creo que lo nombré en el primer video de esta serie que hicimos. Dice, lo damos siempre que damos algo que tenga que ver tanto liderazgo relacional como relaciones saludables, que son los cursos de relaciones que damos. Yo no estoy en el mundo
para cubrir tus expectativas, ni vos las mías. Si acaso coincidimos y somos felices, la felicidad será completa, y si no, muchas gracias por haber estado en mi vida, ¿sí? Como para esto de las expectativas. Y ahí hay algo mucho más largo que por ahí después se lo mandamos. ¿Sí? Genial, dale. Dale, que es de cómo empieza la frase. Muchísimas gracias por acompañarnos en esto. Nos vemos mañana. Mañana tenemos víctima protagonista. Hasta mañana.